Con el corazón desgarrado, Mateo escuchó cómo don Francisco ordenaba sacrificar a los 7 caballos inútiles del rancho. Lo que el cruel hacendado jamás imaginó era que estos animales condenados poseían poderes ancestrales que transformarían a un simple huérfano en su guardián elegido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol abrasador de Sonora caía implacable sobre el rancho El Dorado, mientras Mateo Sánchez, con apenas 14 años, limpiaba los establos bajo el calor sofocante del mediodía. Sus manos callosas trabajaban con la eficiencia que solo da la experiencia, a pesar de su corta edad. Llevaba 3 años en el rancho, desde aquel fatídico día en que un accidente en la carretera le arrebató a sus padres, dejándolos sin más familia que los animales que ahora cuidaba. «Sánchez, ¿dónde diablos te has metido?». La voz áspera de Joaquín, el capataz, resonó entre los corrales. «Don Francisco está llegando y quiere todo impecable, muévete». Mateo se apresuró a terminar sus tareas. Don Francisco Mendoza, el dueño del rancho, rara vez aparecía por allí. Era un empresario prominente de Ciudad de México que había adquirido El Dorado como una más de sus múltiples inversiones, sin ningún interés genuino por los caballos o la vida ranchera. Desde la puerta del establo, Mateo observó la llegada de la camioneta de lujo. De ella descendió don Francisco, con su traje impecable que contrastaba grotescamente con el polvo del rancho, seguido por 2 hombres de aspecto serio que Mateo nunca había visto. «Este lugar sigue siendo un pozo sin fondo», comentó don Francisco mientras recorría el rancho con mirada crítica. «Necesitamos reducir costos inmediatamente». Mateo continuó con sus labores, aparentando no escuchar, pero manteniendo sus oídos atentos a la conversación que se desarrollaba entre don Francisco y el capataz. «Esos 7 Mustangs del Corral Norte son inútiles», señaló don Francisco, señalando hacia donde se encontraban los caballos salvajes que habían sido capturados el mes anterior. «Demasiado viejos para domarlos adecuadamente, demasiado salvajes para venderlos. Son un gasto innecesario». «Son buenos ejemplares, patrón», intentó argumentar Joaquín. «Solo necesitan tiempo y...». «No me interesa», cortó don Francisco. «Estamos hablando de negocios, no de sentimentalismos. Quiero que te deshagas de ellos esta misma semana». El corazón de Mateo dio un vuelco. Conocía bien a esos caballos. Durante semanas había pasado cada momento libre observándolos, fascinado por su espíritu indomable y la extraña coordinación que mostraban entre ellos, como si compartieran un lenguaje secreto. «¿Qué hacemos con ellos entonces, patrón?», preguntó Joaquín, resignado. Don Francisco hizo un gesto despectivo con la mano. «Llama al matadero de San Miguel. Podemos recuperar algo vendiendo la carne. El transporte corre por su cuenta». Las palabras cayeron como un martillo sobre Mateo. ¿Sacrificarlos? ¿A los 7? Sintió que le faltaba el aire mientras veía a don Francisco alejarse hacia la casa principal con su séquito, sin mirar atrás, como quien acaba de decidir deshacerse de muebles viejos y no de seres vivos. Aquella noche Mateo no pudo dormir. En la pequeña habitación que compartía con otros 2 trabajadores, daba vueltas en su catre mientras las palabras de don Francisco resonaban en su cabeza. Había visto cómo funcionaban las cosas en el rancho. Sabía que nadie cuestionaría las órdenes del patrón. A las 3 de la madrugada, cuando todo el rancho dormía, Mateo se deslizó silenciosamente fuera de la habitación. La luna llena iluminaba el camino hacia el Corral Norte, donde los 7 Mustangs aguardaban su destino. «No permitiré que les hagan daño»,
susurró Mateo mientras abría cuidadosamente la puerta del corral. Los caballos se agitaron ante su presencia. Eran hermosos ejemplares, 2 yeguas negras como la noche, un semental pinto de manchas irregulares, una yegua alazana de crin dorada, 2 potros jóvenes de color café y un viejo Mustang gris, cuyas cicatrices contaban historias de libertad y supervivencia. Con paciencia, Mateo les habló en susurros, acercándose lentamente como les había visto hacer a los vaqueros más experimentados. Pero añadió algo más, palabras suaves, promesas de libertad, un tono que transmitía respeto y no dominación. Para su sorpresa, el viejo Mustang gris se acercó, seguido por los demás. No había miedo en sus ojos, sino una especie de reconocimiento, como si entendieran que este pequeño humano representaba su única esperanza. Rápidamente, Mateo recogió sus escasas pertenencias, una muda de ropa, la navaja que había sido de su padre, una cantimplora y la fotografía arrugada de sus padres. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Con habilidad nacida de años de observación, colocó sogas improvisadas alrededor de los cuellos de los caballos y, montando al Mustang gris, guió a la pequeña manada fuera del rancho, hacia la oscuridad de la sierra sonorense. Mientras cabalgaban bajo las estrellas, alejándose de las luces del rancho El Dorado, Mateo sintió una mezcla de terror y libertad. No tenía plan ni destino, solo la certeza de que había hecho lo correcto. «Vamos a estar bien», murmuró al oído del viejo Mustang gris, sin saber si intentaba convencer al animal o a sí mismo. El caballo relinchó suavemente, como asintiendo a sus palabras, y aceleró el paso hacia las montañas que se dibujaban en el horizonte. El amanecer sorprendió a Mateo y sus 7 compañeros en lo profundo de la Sierra Madre Occidental. Habían cabalgado toda la noche, deteniéndose solo cuando el terreno se volvía demasiado peligroso para avanzar en la oscuridad. Ahora, con los primeros rayos del sol filtrándose entre los pinos, el muchacho pudo evaluar su situación. Estaban en un pequeño claro rodeado de árboles altos, con un arroyo cercano que serpenteaba entre rocas, un refugio natural, al menos por el momento. «Debemos descansar un poco», murmuró Mateo, desmontando del viejo Mustang gris, al que ya había comenzado a llamar Cenizo en su mente. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y el miedo. Nunca antes había huido de nada ni de nadie. Los 7 caballos parecían entender la necesidad de mantenerse juntos. En lugar de dispersarse como Mateo temía, se mantuvieron cerca, bebiendo del arroyo y pastando en la hierba escasa. El muchacho los observó con asombro, notando cómo se comunicaban entre ellos con sutiles movimientos de orejas y colas. «Son como una familia», pensó, sintiendo una punzada de nostalgia por la familia que él mismo había perdido. Con manos temblorosas, Mateo sacó la fotografía de sus padres. Elena y Roberto Sánchez sonreían desde el papel gastado, eternamente jóvenes, eternamente felices. «¿Qué pensarían de lo que acabo de hacer?», se preguntó. Su padre había sido un hombre honesto, un trabajador del campo que respetaba la ley, pero también le había enseñado a defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. El relincho suave de la yegua alazana lo sacó de sus pensamientos. Se había acercado y ahora lo observaba con sus grandes ojos oscuros, como si percibiera su tristeza. «Estamos juntos en esto, ¿verdad?», le dijo Mateo, extendiendo su mano lentamente. La yegua, a la que decidió llamar Canela por su color, acercó su hocico y resopló suavemente contra su palma.
Ese pequeño gesto de confianza fue como un bálsamo para el alma atormentada del muchacho. Por primera vez desde que había tomado la decisión de huir, sintió que quizás no todo estaba perdido. Sin embargo, la realidad de su situación pronto se impuso. Tenía poca comida, menos de 1 litro de agua en su cantimplora, y estaba seguro de que para el mediodía todo el rancho El Dorado estaría buscándolo, no por él, sino por los valiosos caballos que había robado. «Tenemos que seguir moviéndonos», decidió tras permitirse un breve descanso. «Necesitamos encontrar un lugar más seguro, más lejos». Montar a Cenizo sin silla era un desafío, pero Mateo había aprendido a montar casi antes que a caminar. Con los otros 6 caballos siguiéndolos como si Cenizo fuera su líder natural, el pequeño grupo avanzó más profundamente en la sierra. El día transcurrió en un estado de alerta constante. Cada sonido distante, cada helicóptero que sobrevolaba la zona, hacía que el corazón de Mateo latiera desbocado. Para el atardecer, su cantimplora estaba vacía y el hambre mordía su estómago con dientes afilados. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Habían llegado a una zona más árida, donde los árboles daban paso a arbustos espinosos y cactus. Mateo estaba desesperado por encontrar agua, pero no había señales de ningún arroyo o manantial. Cenizo se detuvo de repente, olfateando el aire. Luego, sin previo aviso, cambió de dirección, alejándose del camino que Mateo había estado siguiendo. Los otros caballos lo siguieron sin dudar. «¿A dónde vas?», preguntó Mateo, confundido, pero permitiendo que el viejo Mustang lo guiara. Después de unos 15 minutos de cabalgata, llegaron a un pequeño oasis escondido entre rocas. Un manantial que brotaba de la tierra, formando una pequeña poza de agua cristalina. Mateo desmontó, incrédulo. «¿Cómo sabías que esto estaba aquí?», susurró a Cenizo, quien simplemente agitó su crin como si la respuesta fuera obvia. Mientras los caballos bebían, Mateo llenó su cantimplora y se permitió un momento de optimismo. Quizás, solo quizás, podrían sobrevivir juntos. Esa noche, acamparon cerca del manantial. Mateo improvisó un refugio con ramas y compartió las pocas galletas que había traído con sus compañeros equinos. No era mucho, pero el gesto cimentó un vínculo que crecía hora tras hora. Bajo las estrellas, rodeado por los 7 caballos que formaban un círculo protector a su alrededor, Mateo se permitió un breve momento de paz. Pero incluso mientras el cansancio lo arrastraba hacia el sueño, una parte de él sabía que su aventura apenas comenzaba y que los peligros que les aguardaban eran tan vastos como el desierto de Sonora que se extendía ante ellos. Lo que no sabía entonces era que estos 7 caballos, considerados inútiles por don Francisco, poseían habilidades que desafiarían todo lo que creía saber sobre estos nobles animales, y que su destino estaba entrelazado con el de ellos de maneras que ni siquiera podía imaginar. En el rancho El Dorado, el caos se desató con los primeros rayos del sol. Joaquín, el capataz, fue el primero en descubrir la ausencia de los 7 Mustangs y poco después la desaparición de Mateo. «Ese maldito escuincle se los llevó todos», bramó, azotando su sombrero contra la pared. «Debí saber que tramaba algo cuando lo vi merodeando cerca del Corral Norte ayer». Don Francisco Mendoza, quien había pasado la noche en el rancho, recibió la noticia con una furia fría y calculadora que resultaba más aterradora que cualquier arranque de ira. «Quiero a esos caballos de vuelta», ordenó, mientras observaba el horizonte desde la galería de la casa principal. «Y quiero que ese ladronzuelo pague por su atrevimiento». Con un chasquido de dedos, movilizó a todos los vaqueros disponibles. 4 camionetas y 8 jinetes expertos, equipados con rifles y radios,
partieron en diferentes direcciones. Don Francisco incluso hizo una llamada a un amigo en la policía estatal, quien prometió enviar un helicóptero para rastrear la zona. «Es solo un mocoso asustado con 7 caballos salvajes», dijo Joaquín. «No puede haber llegado muy lejos». Don Francisco sonrió sin humor. «Nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder, Joaquín. Ese tipo de personas son las más peligrosas». Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Mateo y sus compañeros equinos se habían puesto en marcha con las primeras luces del alba. El muchacho había dormido poco, atormentado por sueños en los que escuchaba los motores de las camionetas del rancho acercándose inexorablemente. «Debemos alejarnos de las rutas principales», murmuró a Cenizo mientras cabalgaban. «Ellos conocen estas tierras mejor que yo», como respondiendo a su preocupación, el semental Pinto, al que Mateo había empezado a llamar Dominó, se adelantó al grupo y comenzó a guiarlos por un sendero apenas visible que serpenteaba entre formaciones rocosas. Mateo se dio cuenta de que estaban siguiendo un antiguo sendero de venados, demasiado estrecho para vehículos. «Eres más listo de lo que pareces, ¿eh?», sonrió impresionado por el instinto del animal. A mediodía, el calor se volvió sofocante. Mateo compartió el agua de su cantimplora con los caballos, mojando sus labios para refrescarlos. La comida era un problema más serio. Mientras los caballos podían pastar, él solo tenía un puñado de galletas rancias que pronto se acabarían. Fue entonces cuando escucharon el inconfundible sonido de un helicóptero aproximándose. «¡Rápido! ¡Bajo los árboles!», exclamó Mateo, guiando a la manada hacia un bosquecillo cercano. Los caballos parecieron entender la urgencia de la situación. Sin necesidad de más instrucciones, se apretujaron bajo la densa cubierta de árboles, manteniéndose completamente inmóviles. Mateo observó maravillado cómo incluso los más jóvenes, los 2 potros café a los que había nombrado Trueno y Relámpago, permanecían quietos como estatuas. El helicóptero pasó a menos de 100 metros, su estruendo haciendo temblar las hojas de los árboles. Mateo contuvo la respiración, seguro de que serían descubiertos, pero el aparato continuó su camino sin detenerse. Cuando finalmente se alejó, Mateo exhaló profundamente. «Eso estuvo cerca», susurró, acariciando el cuello de Cenizo. «Gracias por mantenerte tan quieto». Lo que sucedió a continuación dejó a Mateo boquiabierto. Los 7 caballos formaron un círculo perfecto a su alrededor, como si tuvieran una conversación silenciosa. Luego, Dominó golpeó el suelo 3 veces con su pezuña derecha y los otros respondieron con movimientos similares, pero en secuencias diferentes. «¿Qué están haciendo?», se preguntó Mateo en voz alta. Como respondiendo a su pregunta, Canela, la yegua alazana, se apartó del grupo y se dirigió hacia un arbusto cercano. Usando sus dientes con sorprendente delicadeza, arrancó varias bayas rojizas y regresó, depositándolas a los pies de Mateo. «¿Para mí?», preguntó incrédulo. La yegua resopló suavemente, como afirmando. Mateo reconoció las bayas como pitahayas, frutos del cactus que su padre le había enseñado a identificar como comestibles. «¿Ustedes me están ayudando a encontrar comida?», murmuró, comprendiendo lentamente lo que estaba presenciando. Los caballos parecieron intercambiar miradas, como si estuvieran evaluando cuánto revelar. Finalmente, la otra yegua negra, a la que Mateo decidió nombrar Luna, se acercó a un árbol y parándose sobre sus patas traseras, alcanzó unas manzanillas silvestres que crecían en sus ramas más bajas. Las depositó junto a las pitahayas. Mateo estaba estupefacto. Estos no eran comportamientos normales en caballos, ni siquiera en los más inteligentes o entrenados. Había algo más aquí, algo que no podía explicar. «Vas»,
Ustedes no son caballos comunes, ¿verdad? Susurró, más para sí mismo que para ellos. El viejo cenizo se acercó y presionó su frente contra la de Mateo, en un gesto casi humano de conexión. En sus ojos antiguos, el muchacho creyó ver un destello de inteligencia que iba mucho más allá de lo animal. Un ruido distante los alertó, voces humanas y el sonido de motores aproximándose. La búsqueda se estaba acercando. «Vienen por nosotros», susurró Mateo, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo. Los sonidos de los vehículos se acercaban cada vez más, y el eco de las voces de los vaqueros rebotaba entre las rocas del cañón cercano. Sin previo aviso, el séptimo caballo, una yegua de color gris plateado que hasta ahora se había mantenido reservada y a la que Mateo decidió llamar Fantasma, se separó del grupo y relinchó con fuerza, como si estuviera llamando la atención deliberadamente. «No, te van a escuchar», exclamó Mateo, pero era demasiado tarde. Para su sorpresa, Fantasma comenzó a correr en dirección opuesta a donde estaban ellos, levantando polvo y haciendo tanto ruido como le era posible. Los otros caballos permanecieron inmóviles, como si esperaran algo. Está distrayéndolos», murmuró Mateo, comprendiendo lentamente la estrategia. Cenizo empujó suavemente a Mateo con su cabeza, indicándole que montara. El muchacho entendió el mensaje y se subió al lomo del viejo Mustang. Inmediatamente, los 6 caballos restantes comenzaron a moverse en dirección contraria a donde Fantasma había ido, manteniendo un paso silencioso y cauteloso entre la vegetación. A lo lejos, Mateo escuchó los gritos de los vaqueros. «¡Por allá!». Vi uno de los caballos. Los motores rugieron mientras las camionetas cambiaban de dirección, siguiendo el señuelo que Fantasma había proporcionado. «Es increíble», pensó Mateo. «Están trabajando juntos, como si tuvieran un plan». Durante la siguiente hora, avanzaron lentamente por un terreno cada vez más escarpado, donde ningún vehículo podría seguirlos. Dominó lideraba el camino, escogiendo senderos que parecían imposibles de detectar para el ojo humano, pero que ofrecían el paso más seguro. Mateo estaba preocupado por Fantasma. ¿Y si la atrapan? ¿Y si le hacen daño? Como respondiendo a sus temores, Cenizo emitió un suave relincho. Casi inmediatamente, desde la distancia, llegó una respuesta. El relincho distintivo de Fantasma. «Está bien», dijo Mateo, aliviado, «y sabe dónde encontrarnos». Cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron a un pequeño valle escondido entre montañas escarpadas. Un riachuelo cristalino cruzaba el terreno, y la vegetación era más abundante que en las zonas que habían atravesado antes. Era un refugio perfecto, al menos temporalmente. Mientras Mateo desmontaba, escuchó un ruido entre los arbustos. Alarmado, se preparó para huir, pero los caballos no mostraron signos de inquietud. En cambio, Canela y Luna se acercaron al arbusto como dando la bienvenida. De entre la vegetación emergió Fantasma ilesa y aparentemente satisfecha consigo misma. Se unió al grupo como si nunca se hubiera separado. «¡Volviste!», exclamó Mateo corriendo a abrazarla. «Eres la yegua más valiente que he conocido». Esa noche, sentado junto al riachuelo mientras los caballos pastaban tranquilamente, Mateo intentó comprender lo que estaba sucediendo. Estos no eran comportamientos normales en caballos salvajes. La coordinación, la inteligencia, la aparente capacidad de planificar y ejecutar estrategias, era como si estos 7 Mustangs compartieran una mente colectiva, una inteligencia que superaba con creces lo que se creía posible en animales no humanos. «¿Qué son ustedes realmente?», preguntó en voz alta. Cenizo se acercó y se recostó junto a él.
en un gesto de confianza que conmovió profundamente a Mateo. El chico apoyó su cabeza contra el costado del animal, escuchando el fuerte latido de su corazón. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Al cerrar los ojos, Mateo comenzó a ver imágenes, vastas praderas bajo cielos infinitos, manadas de caballos corriendo libres, montañas cubiertas de nieve y desiertos abrasadores. Eran como recuerdos, pero no eran suyos. Abrió los ojos de golpe, jadeando. «¿Qué fue eso?», exclamó, alejándose un poco de cenizo. El viejo Mustang lo miró con calma, como si esperara que Mateo comprendiera por sí mismo. «¿Fueron tus recuerdos?», susurró, incrédulo. «¿Me estabas mostrando tu vida?». Cenizo resopló suavemente, y Mateo tuvo la inequívoca sensación de que el caballo estaba asintiendo. El muchacho se quedó sin palabras. Si lo que había experimentado era real, si realmente había visto los recuerdos de Cenizo, entonces estos caballos poseían capacidades que iban mucho más allá de lo que cualquier científico o entrenador habría considerado posible. Don Francisco quería sacrificarlos porque pensaba que eran inútiles, murmuró Mateo, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. «Pero ustedes son extraordinarios». Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo sonorense, Mateo tomó una decisión. No solo protegería a estos caballos de don Francisco y sus hombres, encontraría la manera de demostrar al mundo lo especiales que eran. Pero primero necesitaban sobrevivir, y la mañana siguiente traería nuevos desafíos y peligros. Lo que Mateo no sabía era que, a varios kilómetros de distancia, un nuevo elemento había entrado en la ecuación. Alguien cuya aparición cambiaría el curso de su aventura de maneras que ni siquiera podía imaginar. Doña Carmen Vázquez detuvo su vieja camioneta en lo alto de una colina, observando a través de sus binoculares las nubes de polvo que levantaban los vehículos del rancho El Dorado en la distancia. A sus 65 años, conocía estas tierras mejor que nadie. Había nacido aquí, había visto cómo los grandes ranchos como El Dorado iban devorando las pequeñas propiedades y había dedicado las últimas décadas de su vida a un propósito muy específico. «Parece que don Francisco está moviendo cielo y tierra», murmuró para sí misma. «Y debe ser importante lo que perdió». A su lado, en el asiento del pasajero, su nieta Lucía, de 16 años, revisaba su teléfono. «Abuela, Rafael acaba de enviarme un mensaje. Dice que están buscando a 7 caballos y a un chico que trabajaba en el rancho. Al parecer, se los robó anoche». Doña Carmen bajó los binoculares, su expresión transformándose de curiosidad a intenso interés. «¿7 caballos?» «¿Estás segura?» «Sí, 7 Mustangs que iban a ser sacrificados. El chico se llama Mateo Sánchez». Doña Carmen arrancó la camioneta con urgencia renovada. «Tenemos que encontrarlos antes que don Francisco», declaró, su voz cargada de determinación. «¿Por qué, abuela? ¿Qué tienen de especial esos caballos?» La anciana guardó silencio por un momento, como sopesando cuánto revelar. «Hay caballos, Lucía, que son más que caballos. He estado esperando que aparezcan desde hace mucho tiempo». Mientras tanto, Mateo despertó con los primeros rayos del sol. Había dormido profundamente, sintiendo una seguridad inexplicable, rodeado por los 7 Mustangs que habían formado un círculo protector a su alrededor durante la noche. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido adecuadamente en días. Se acercó al riachuelo para beber y lavarse la cara cuando notó algo extraordinario. Los caballos estaban formados en una línea perfecta al borde del agua, completamente inmóviles, con sus cabezas inclinadas como si estuvieran en trance. «¿Qué están haciendo?», se preguntó acercándose cautelosamente.
el agua del riachuelo comenzó a cambiar. Al principio, Mateo pensó que era un efecto de la luz matutina, pero pronto resultó evidente que algo estaba ocurriendo. Pequeños remolinos se formaron frente a cada caballo, y para su asombro, peces comenzaron a saltar del agua, como atraídos por una fuerza invisible cayendo en la orilla. Cuando 7 peces yacían en la tierra, uno frente a cada caballo, los Mustangs retrocedieron al unísono. Canela se acercó a Mateo y, con un suave empujón, lo guió hacia los peces. «¿Los pescaron para mí?», balbuceó Mateo, incrédulo. La respuesta era obvia, pero las implicaciones eran asombrosas. Estos caballos no solo podían comunicarse entre ellos y con él, sino que poseían habilidades que desafiaban toda explicación racional. Con manos temblorosas, Mateo recogió los peces. Gracias a las enseñanzas de su padre, sabía cómo limpiarlos y asarlos sobre una pequeña fogata que improvisó con ramas secas. Mientras comía, observaba a los caballos con una mezcla de asombro y gratitud. «Gracias», dijo simplemente, sintiendo que las palabras eran insuficientes. Después del desayuno, Mateo decidió que debían seguir moviéndose. Don Francisco no era hombre de rendirse fácilmente, y cada hora que permanecían en un mismo lugar aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Al montar a Cenizo, Mateo sintió un mareo repentino. Imágenes inundaron su mente. Una cueva oculta tras una cascada, un sendero serpenteante entre cañones, una mujer mayor con el cabello gris y ojos sabios. Tan rápido como vinieron, las imágenes desaparecieron. «¿Qué fue eso?», jadeó aferrándose a la crin de Cenizo para no caer. «Me estás mostrando a dónde debemos ir». El viejo Mustang resopló, y los otros 6 caballos se alinearon detrás de él, listos para partir. «De acuerdo», dijo Mateo, recuperando la compostura. «Confío en ti. Llévanos allí». Los siguientes 2 días transcurrieron en un estado de alerta constante, pero también de maravilla continua. Mateo descubrió que cada uno de los 7 caballos poseía habilidades específicas que iban más allá de lo natural. Dominó podía detectar peligros a kilómetros de distancia, alertándolos con suficiente antelación para evitar encuentros con los grupos de búsqueda. Trueno y relámpago, los jóvenes potros cafés podían correr a velocidades imposibles cuando era necesario, casi desvaneciéndose en el aire para reaparecer más adelante. Luna y Canela parecían tener un control asombroso sobre las plantas y los animales, atrayendo alimento cuando lo necesitaban. Fantasma, como Mateo había descubierto, podía hacerse casi invisible cuando quería, convirtiéndose literalmente en su nombre. Y Cenizo, el viejo y sabio líder, poseía el don de la visión, pasado, presente y posiblemente futuro, que ahora compartía con Mateo a través de su inexplicable conexión mental. Al atardecer del tercer día, llegaron a una zona de cañones escarpados que parecía coincidir con las imágenes que Cenizo había compartido con Mateo. El sonido de agua cayendo guió sus pasos hasta una pequeña cascada que ocultaba la entrada de una cueva. «Es aquí», susurró Mateo, reconociendo el lugar de sus visiones. Cautelosamente, guió a los caballos por un estrecho sendero que bordeaba la cascada hacia la entrada de la cueva. El interior era sorprendentemente amplio y seco, con suficiente espacio para todos ellos. «Podemos descansar aquí», decidió Mateo. «Parece seguro y escondido». Apenas había pronunciado estas palabras cuando escuchó el inconfundible sonido de una escopeta siendo amartillada. «No te muevas, muchacho», dijo una voz femenina y anciana desde las sombras de la cueva. «Y dime exactamente cómo encontraste este lugar».
Mateo se quedó inmóvil, sintiendo como el miedo recorría su espina dorsal. La luz tenue de la cueva apenas le permitía distinguir la figura de una mujer mayor, de cabello plateado recogido en una trenza, que sostenía una escopeta con manos firmes. Para su sorpresa, Cenizo y los demás caballos no mostraron signos de alarma. Al contrario, el viejo Mustang avanzó hacia la mujer con familiaridad, como si la reconociera. «No puede ser», murmuró la anciana, bajando lentamente el arma mientras Cenizo se acercaba a ella. «¿Volviste? Después de tantos años». La mujer extendió una mano arrugada y acarició el hocico del caballo con una ternura que desconcertó a Mateo. «Disculpe, señora», se atrevió a decir el muchacho. «¿Conoce a Cenizo?». La mujer desvió su atención hacia Mateo, estudiándolo con ojos penetrantes que parecían ver mucho más allá de su apariencia física. «Cenizo, así lo has llamado», sonrió ligeramente. «Yo lo conocí como espíritu hace más de 20 años, y a juzgar por cómo te ha traído aquí, parece que te ha elegido». Antes de que Mateo pudiera procesar estas palabras, se escucharon pasos acercándose desde el fondo de la cueva. «¡Abuela!». «¿Estás bien?». Escuché voces y una joven de aproximadamente 16 años apareció, quedándose sin palabras al ver a Mateo y los 7 caballos. «Lucía», dijo la anciana con calma, «parece que nuestros invitados han llegado. ¿Los estaban esperando?», preguntó Mateo, confundido. «De cierta manera, sí», respondió la mujer. «Me llamo Carmen Vázquez. Esta es mi nieta, Lucía. Y creo que tú debes ser Mateo Sánchez, el chico que tuvo el valor de liberar a estos 7 antes de que don Francisco los enviara al matadero». Mateo dio un paso atrás, alarmado. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Trabaja para don Francisco?». Doña Carmen soltó una carcajada amarga. «Ese hombre y yo somos enemigos desde hace más tiempo del que has estado vivo, muchacho. Ven, debes estar hambriento». «Tenemos mucho de qué hablar». Minutos después, sentados alrededor de un pequeño fuego en el interior de la cueva, Mateo devoraba un plato de frijoles y tortillas recién hechas, mientras los caballos comían avena de unos recipientes que Lucía había colocado para ellos. «Esta cueva ha sido un refugio para mí durante décadas», explicó doña Carmen. «Parte de un sistema que se extiende por kilómetros bajo estas montañas. Nadie conoce su existencia excepto Lucía y ahora tú. Y Cenizo, quiero decir espíritu», añadió Mateo. «Sí», asintió doña Carmen, sus ojos brillando con nostalgia. «Él y los otros 6 vinieron a mí hace mucho tiempo, cuando era más joven y acababa de perder mi rancho a manos de la familia Mendoza». «¿Los 7?», preguntó Mateo, sorprendido. «Pero algunos parecen demasiado jóvenes. No los mismos individuos, pero sí los mismos espíritus», explicó doña Carmen con naturalidad, como si hablara del clima. «Los 7 guardianes renacen cuando son necesarios. Los que tú conoces como trueno y relámpago son los nuevos portadores de esos espíritus». Mateo miró a Lucía, esperando ver en su rostro alguna señal de que su abuela había perdido la razón. Pero la joven asentía con seriedad. «Es verdad», confirmó Lucía. «Mi abuela me ha contado estas historias toda mi vida, y aunque antes dudaba, ahora los estoy viendo con mis propios ojos». «Pero, ¿qué son realmente?», preguntó Mateo, recordando las extraordinarias habilidades que había presenciado. Doña Carmen suspiró profundamente antes de responder. «Según las historias que mi abuela me contó, y su abuela antes que ella, estos 7 caballos son los guardianes del equilibrio en nuestras tierras. Los antiguos yaquis creían que eran espíritus de la naturaleza que tomaron forma equina para moverse entre los humanos. Cada uno representa un elemento o fuerza: tierra, agua, fuego, aire, vida, muerte y tiempo.
Cenizo, espíritu, me ha mostrado cosas, confesó Mateo. Ambiciones, recuerdos. Doña Carmen asintió, como si esperara escuchar esto. Es el guardián del tiempo. Puede ver lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Y ha elegido compartir eso contigo. ¿Por qué yo?, preguntó Mateo. Solo soy un huérfano, un mozo de cuadra. Los guardianes eligen a quienes tienen un corazón puro y valor para defender lo que es justo, respondió doña Carmen. Como tú lo demostraste al liberarlos de un destino cruel. Lucía, quien había estado observando a Mateo con curiosidad, intervino. Don Francisco no sabe lo que son, ¿verdad? Solo los ve como caballos comunes. No exactamente, respondió doña Carmen, su rostro ensombreciéndose. Francisco Mendoza viene de una larga línea de hombres codiciosos. Su abuelo, don Augusto, intentó capturar a los 7 guardianes hace 60 años, creyendo que poseían el secreto de la eterna juventud. Fracasó, pero la ambición se transmitió a su hijo y luego a Francisco. Entonces no los quiere sacrificar por ser inútiles, comprendió Mateo. Quiere eliminarlos porque no pudo domarlos, controlarlos. Precisamente, confirmó doña Carmen. Y ahora que los has liberado, está furioso, no solo por el valor de los caballos, sino porque sabe que representan un poder que no puede someter. En ese momento, Dominó, el semental Pinto, comenzó a inquietarse, golpeando el suelo con sus pezuñas en un patrón rítmico. Está detectando algo, explicó Mateo, recordando la habilidad especial del caballo. Lucía corrió hacia la entrada de la cueva y regresó con expresión preocupada. Hay vehículos aproximándose por el cañón sur. Todavía están lejos, pero se dirigen en esta dirección. Don Francisco, murmuró doña Carmen. Ese hombre conoce estos cerros casi tan bien como yo. Se volvió hacia Mateo con urgencia. No podemos permitir que los encuentre, no solo por el bien de los guardianes, sino por el tuyo también. Francisco Mendoza no es hombre que perdone lo que considera una traición. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Mateo, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de él. Doña Carmen intercambió una mirada con Lucía, como si mantuvieran una conversación silenciosa. Finalmente, la anciana asintió. Hay un plan que he estado esperando implementar durante décadas, dijo con determinación. Y creo que tú, Mateo Sánchez, eres la pieza que faltaba para completarlo. Hace 30 años, cuando los Mendoza me arrebataron mi rancho, descubrí algo que ellos han buscado durante generaciones, explicó doña Carmen mientras extendía un viejo mapa sobre el suelo de la cueva. La tenue luz de las lámparas de aceite danzaba sobre el papel amarillento, revelando intrincados dibujos de montañas, cañones y ríos. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, inclinándose para ver mejor. El mapa de los antiguos, respondió la anciana, su dedo trazando una serie de símbolos que bordeaban el pergamino. Muestra la ubicación del Valle Sagrado, un lugar oculto entre estas montañas donde los 7 guardianes pueden manifestar su verdadero poder. Lucía se acercó con una caja de madera tallada y la abrió cuidadosamente. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desgastado, descansaba un medallón de plata con 7 piedras de colores incrustadas, formando un círculo. La llave del valle, presentó doña Carmen con reverencia. Sin ella, el valle sagrado permanece oculto, inaccesible para cualquiera, incluso para los guardianes. Mateo observó cómo Cenizo, o espíritu, como lo llamaba doña Carmen, se acercaba al medallón, sus ojos reflejando las piedras de colores. ¿Por qué no lo han usado antes?, preguntó Mateo, confundido. Si este valle es tan importante, porque se necesitan 3 elementos para abrirlo, explicó doña Carmen.
el medallón, los 7 guardianes y... Hizo una pausa significativa. Un corazón puro que haya sido elegido por ellos. Durante décadas tuve el medallón y esperaba el regreso de los guardianes. Pero faltabas tú, Mateo. El muchacho sintió el peso de aquellas palabras. Era demasiada responsabilidad para alguien que apenas unas semanas atrás solo se preocupaba por limpiar establos y sobrevivir un día más. ¿Y qué pasará cuando encontremos este valle?, preguntó, inseguro. Los guardianes recuperarán su forma verdadera y su poder completo, respondió doña Carmen, y entonces podremos poner fin al reinado de codicia de los Mendoza sobre estas tierras. El sonido de motores acercándose interrumpió la conversación. Lucía regresó corriendo del puesto de vigilancia. Están a menos de 2 kilómetros, abuela, y han traído perros. Doña Carmen se levantó con sorprendente agilidad para su edad. No tenemos tiempo que perder. Debemos partir hacia el valle ahora mismo. Pero nos encontrarán, objetó Mateo. Si tienen perros, seguirán nuestro rastro. Fue entonces cuando Luna, la yegua negra, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con un resplandor azulado en la penumbra de la cueva. Lentamente inclinó su cabeza hacia el suelo y resopló. Donde su aliento tocó la tierra, comenzaron a brotar pequeñas flores silvestres, llenando el aire con un aroma intenso y dulce. «La guardiana de la vida», murmuró doña Carmen con una sonrisa. «Está confundiendo nuestro olor». Los perros no podrán rastrearnos si seguimos a Luna. Rápidamente recogieron lo esencial: el mapa, el medallón, provisiones de agua y comida. Lucía se ocupó de apagar el fuego mientras Mateo ayudaba a doña Carmen a montar sobre Cenizo. «Tú montarás a Fantasma», indicó la anciana. Su capacidad para volverse casi invisible les dificultará vernos si nos alcanzan. Mateo asintió, acercándose a la yegua plateada que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Al tocarla, sintió un cosquilleo extraño en sus dedos, como si la piel del animal vibrara con energía contenida. Salieron por un pasaje secundario de la cueva, un estrecho túnel que desembocaba en la ladera opuesta de la montaña, lejos de donde se escuchaban los vehículos. Luna iba al frente, dejando tras de sí un rastro de pequeñas flores que saturaban el aire con su fragancia. Dominó vigilaba la retaguardia, sus sentidos alertas a cualquier peligro que pudiera acercarse. La noche había caído completamente, pero no necesitaban linternas. Canela, la yegua alazana, había comenzado a emitir un suave resplandor dorado que iluminaba el camino frente a ellos. «La guardiana del fuego», explicó doña Carmen al notar la mirada asombrada de Mateo. «Su luz no puede ser vista por ojos que no la merecen». Avanzaron por horas a través de cañones estrechos y senderos escarpados que no aparecían en ningún mapa convencional. Mateo se maravillaba de cómo los caballos encontraban camino donde aparentemente no lo había, moviéndose con absoluta seguridad en terrenos que hubieran sido mortales para monturas normales. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a clarear, llegaron a un acantilado que parecía ser un callejón sin salida. Frente a ellos, un abismo de cientos de metros de profundidad cortaba el paso. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, exhausto tras la larga cabalgata nocturna. Doña Carmen desmontó de Cenizo y se acercó al borde, sacando el medallón de su bolsillo. «Ahora viene la primera prueba», dijo con voz solemne. «El salto de fe», Lucía explicó a Mateo. «Según el mapa, el camino al Valle Sagrado está protegido por 3 pruebas. La primera es el salto de fe». «¿Tenemos que saltar eso?», exclamó Mateo, horrorizado, mirando el abismo que se extendía ante ellos. En ese momento,
trueno y relámpago, los dos potros café avanzaron hasta el borde del precipicio. Para asombro de Mateo, comenzaron a galopar en círculos cada vez más rápido hasta que sus figuras se volvieron borrosas. El aire mismo parecía cargarse de electricidad y pequeños relámpagos saltaban entre sus crines. «Los guardianes del aire», dijo doña Carmen, sosteniendo en alto el medallón. De repente, donde antes solo había un abismo vacío, apareció un puente. No era un puente físico, sino algo más etéreo, un camino de luz y niebla que resplandecía con los colores del amanecer. El puente solo aparecerá para aquellos que tengan fe absoluta en los guardianes, explicó doña Carmen. Para cualquier otro, sigue siendo un abismo mortal. Mateo tragó saliva, mirando el frágil puente de luz. Parecía imposible que pudiera sostener el peso de un humano, mucho menos el de 7 caballos. ¿Estás segura? No pudo terminar la pregunta. Un sonido distante pero inconfundible llegó a sus oídos, ladridos de perros y el rugido de motores. «Nos encontraron», dijo Lucía, alarmada. «El puente desaparecerá con la luz plena del día», advirtió doña Carmen. «Es ahora o nunca, Mateo». El muchacho miró hacia atrás, donde ya se podía distinguir el polvo levantado por los vehículos que se aproximaban, y luego al frente, hacia el puente de luz que parecía más una ilusión que una estructura real. Fue Cenizo quien tomó la decisión. El viejo Mustang avanzó con determinación hacia el puente, con doña Carmen en su lomo. Para asombro de Mateo, el puente no solo sostuvo su peso, sino que pareció solidificarse bajo sus cascos. «Vamos», urgió Lucía, siguiendo a su abuela montada en Canela, con el corazón latiendo desbocado. Mateo montó a Fantasma y se dirigió hacia el puente de luz, rezando por no estar cometiendo el último error de su vida. El puente de luz vibraba bajo los cascos de Fantasma, mientras Mateo se aferraba a su crin plateada, sin atreverse a mirar el abismo que se extendía bajo ellos. Cada paso parecía imposible, como caminar sobre el aire mismo, y sin embargo, la estructura etérea los sostenía. Detrás de ellos, los gritos de los hombres de don Francisco se hacían cada vez más claros. Al mirar sobre su hombro, Mateo vio cómo el primer vehículo se detenía bruscamente al borde del acantilado y una figura familiar descendía, el propio don Francisco, su rostro contraído por la furia al verlos cruzar lo que para él debía parecer un abismo infranqueable. «¡No escaparán!», rugió el hacendado, sacando un rifle de su camioneta. «Esos caballos me pertenecen». El disparo resonó entre las paredes del cañón, pero la bala nunca llegó a su destino. A mitad de camino, se desvaneció en el aire, como absorbida por una fuerza invisible. «El puente está protegido», explicó doña Carmen, que ya había llegado al otro lado con Cenizo. «Ningún acto de violencia puede cruzarlo». Mateo alcanzó el extremo opuesto del puente, desmontando con piernas temblorosas. Lucía llegó poco después, seguida por los demás caballos. Tan pronto como el último de ellos dominó, puso sus cascos en tierra firme, el puente de luz comenzó a desvanecerse, disolviéndose como niebla bajo el sol matutino. Al otro lado del ahora infranqueable abismo, don Francisco Mendoza observaba con impotente rabia. «¡Esto no ha terminado, Carmen!», gritó, su voz apenas audible por la distancia. «Conozco estas montañas tan bien como tú. Encontraré otra forma de llegar. Siempre tan terco, Francisco», murmuró doña Carmen, antes de girarse hacia Mateo y Lucía. «Debemos continuar. El valle sagrado aún está lejos y tenemos 2 pruebas más por superar». Siguieron un sendero estrecho que serpenteaba entre altos riscos, adentrándose en un territorio cada vez más extraño.
La vegetación comenzó a cambiar, apareciendo plantas que Mateo nunca había visto, flores luminiscentes, arbustos cuyas hojas cambiaban de color al tocarlas, árboles cuyos troncos parecían latir como si tuvieran corazones propios. «Estamos entrando en la frontera del valle», explicó doña Carmen. «Aquí la realidad se vuelve flexible». Después de varias horas de avance cauteloso, llegaron a un claro perfectamente circular donde la hierba era de un verde imposiblemente intenso. En el centro, un pozo de piedra antigua emanaba un vapor azulado que se elevaba en espirales hipnóticas. «La segunda prueba», anunció doña Carmen, desmontando con ayuda de Lucía. «El pozo de las verdades». «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Mateo, observando el extraño vapor con desconfianza. «El pozo refleja el alma de quien se asoma a él», explicó la anciana. «Muestra tus mayores miedos, tus secretos más oscuros. Para continuar, debes enfrentarlos y aceptarlos». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que sus pensamientos más privados quedaran expuestos le aterraba más que cualquier peligro físico. «Yo iré primero», se ofreció Lucía, avanzando hacia el pozo con determinación. Al asomarse, su rostro reflejó una secuencia de emociones: sorpresa, dolor, vergüenza y finalmente aceptación. Cuando se apartó, parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Tu turno, Mateo», dijo con voz suave. Con piernas temblorosas, el muchacho se acercó al borde del pozo. El vapor azul se arremolinó con más intensidad, y de pronto, imágenes comenzaron a formarse en la superficie del agua. Él mismo, más pequeño, llorando junto a dos ataúdes, noches solitarias en el orfanato, el miedo constante a ser abandonado de nuevo, su rabia silenciosa contra un mundo que le había arrebatado todo. Y luego, algo inesperado, envidia hacia otros niños con familias, pequeños actos de rebeldía y crueldad motivados por el dolor, momentos en que había contemplado rendirse completamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras cada rincón oscuro de su alma quedaba expuesto. Quería apartarse, huir, pero algo le mantenía allí, obligándole a enfrentar cada verdad dolorosa. «Y no luches contra ello», escuchó decir a doña Carmen desde algún lugar distante. «Acéptalo. Todo lo que ves es parte de ti, pero no te define completamente». Respirando profundamente, Mateo asintió. «Sí, este soy yo», susurró, «con mis miedos, mi dolor, mis errores. Los acepto». El vapor azul se arremolinó una última vez y luego, para su sorpresa, mostró otras imágenes. Su bondad con los animales del rancho, su determinación para sobrevivir a pesar de todo, el coraje que demostró al liberar a los 7 caballos, arriesgando su propia seguridad por salvarlos. Cuando finalmente se apartó del pozo, Mateo se sentía extrañamente renovado, como si hubiera soltado cadenas invisibles que lo ataban. «Bien hecho», dijo doña Carmen, apoyando una mano en su hombro. «Pocos tienen el valor de enfrentarse a sí mismos tan honestamente». La anciana se acercó entonces al pozo, su expresión serena pero resuelta. Al mirar en las aguas, su rostro permaneció impasible, aunque Mateo notó cómo sus manos se aferraban con fuerza al borde de piedra. Cuando terminó, doña Carmen sacó el medallón y lo sostuvo sobre el pozo. Las 7 piedras de colores comenzaron a brillar en sincronía con el vapor azulado, y el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. «El camino está abierto», anunció. «La segunda prueba ha sido superada». Al montar nuevamente, Mateo notó algo extraordinario. Los 7 caballos parecían diferentes, más luminosos,
como si capas de materialidad se estuvieran desprendiendo de ellos, revelando algo más etéreo y poderoso debajo. «Están empezando a transformarse», explicó doña Carmen, notando su mirada asombrada. «Cuanto más nos acercamos al Valle Sagrado, más recuperan su verdadera naturaleza». Justo cuando se disponían a partir, un sonido lejano pero inconfundible llegó a sus oídos. Ladridos de perros y motores. Dominó relinchó en alarma. «¡Imposible!», jadeó Lucía. «¿Cómo pudieron encontrar un camino tan rápido?». Doña Carmen frunció el ceño, su expresión oscureciéndose. «Francisco conoce un atajo que esperaba que hubiera olvidado», murmuró. «Debemos darnos prisa. La tercera prueba es la más peligrosa y no podemos permitir que nos alcancen antes de llegar al valle». El sendero se estrechaba cada vez más mientras ascendían por una ladera cubierta de una neblina que parecía tener vida propia. Mateo sentía cómo fantasma cambiaba bajo él. La yegua plateada ya no parecía completamente sólida y a momentos su cuerpo se volvía parcialmente translúcido, revelando una luz interior que pulsaba como un corazón luminoso. Todos los caballos estaban experimentando transformaciones similares. Cenizo, bajo doña Carmen, ahora dejaba huellas de tiempo congelado, pequeños fragmentos de pasado y futuro que brillaban brevemente antes de desvanecerse. Canela emanaba un calor que mantenía a raya el frío de la montaña, mientras Luna hacía brotar flores imposibles del suelo rocoso por donde pasaba. «Están recordando quiénes son realmente», explicó doña Carmen. Su voz sonaba diferente también, más profunda, como si las montañas mismas hablaran a través de ella. El velo entre este mundo y su verdadera naturaleza se adelgaza. Llegaron a un circo glaciar, un anfiteatro natural de roca negra pulida que resplandecía bajo la luz del mediodía. En el centro, un pilar de cristal se elevaba, refractando la luz en miles de colores que danzaban sobre las paredes de piedra. «La última prueba», anunció doña Carmen, desmontando. «El espejo del alma. A diferencia del pozo que revelaba verdades ocultas, este cristal gigante permanecía opaco, como esperando algo». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Mateo, observando la imponente estructura. «El medallón debe ser colocado en el centro del cristal», explicó la anciana, «pero solo puede hacerlo aquel que ha sido elegido por los 7 guardianes». Mateo tragó saliva, comprendiendo que esa responsabilidad recaía sobre él. «Pero hay un precio», continuó doña Carmen, su voz grave. «El cristal absorberá parte de tu esencia vital, te debilitará». «¿Cuánto?», preguntó Mateo, preocupado. «No lo sé», admitió la anciana. «El mapa solo advierte que es un sacrificio necesario». Lucía se acercó a Mateo, su expresión preocupada. «No tienes que hacerlo. Podemos buscar otro camino». Antes de que Mateo pudiera responder, el eco de ladridos y voces llegó hasta ellos, rebotando entre las paredes rocosas del circo glaciar. «Se están acercando», dijo Lucía, alarmada. Mateo miró a los 7 caballos, que ahora formaban un semicírculo a su alrededor. Sus transformaciones eran cada vez más evidentes. Dominó ahora tenía una crin que parecía hecha de viento visible. Trueno y relámpago flotaban ligeramente por encima del suelo, sus cascos envueltos en pequeñas tormentas eléctricas. En los ojos de Cenizo, Mateo vio imágenes del pasado, doña Carmen más joven, luchando por su tierra, y del futuro. Visiones borrosas de algo magnífico pero indescifrable. «Lo haré», decidió, extendiendo su mano hacia doña Carmen. «Dame el medallón». La anciana lo colocó en su palma. Las 7 piedras pulsaron con luz, respondiendo a su contacto. «Recuerda», dijo ella,
Sean cuales sean las visiones que experimentas cuando el cristal absorba tu energía, mantén tu mente enfocada en el valle sagrado. Es tu intención lo que abrirá el camino. Con pasos decididos pero temerosos, Mateo avanzó hacia el pilar de cristal. A medida que se acercaba, su superficie comenzó a cambiar, volviéndose líquida como mercurio brillante. Respirando profundamente, Mateo presionó el medallón contra el centro del cristal. Inmediatamente, una sensación de frío intenso recorrió su brazo, extendiéndose por todo su cuerpo. Sus piernas flaquearon, pero se mantuvo firme. El cristal engulló el medallón, absorbiéndolo completamente. Luego, para horror de Mateo, su mano comenzó a hundirse también en la superficie líquida. «¡No luches contra ello!», gritó doña Carmen. «Déjalo tomar lo que necesita». El dolor era insoportable, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo congelada y descongelada simultáneamente. Visiones caóticas inundaron su mente. Los 7 guardianes en su forma verdadera, seres de luz y energía pura, el valle sagrado, un paraíso oculto donde el tiempo fluía diferente, generaciones de personas como doña Carmen protegiendo el secreto, y hombres como los Mendoza intentando poseerlo. Cuando creyó que no podría soportarlo más, el cristal lo liberó, expulsándolo hacia atrás. Mateo cayó de rodillas, jadeando, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en segundos. El pilar comenzó a brillar con una intensidad cegadora, girando cada vez más rápido hasta convertirse en un torbellino de luz que se extendía hacia el cielo. «¡Lo has conseguido!», exclamó Lucía, ayudándole a ponerse de pie. «La puerta está abriéndose». En efecto, el aire mismo parecía rasgarse frente a ellos, revelando un pasaje resplandeciente que no existía momentos antes. «Rápido», urgió doña Carmen, ayudando a Mateo a montar sobre Fantasma. «Debemos cruzar antes de que ellos lleguen». Mateo apenas podía mantenerse consciente. La prueba había drenado casi toda su energía, dejándolo débil como un niño pequeño. A través de su visión borrosa, vio cómo los primeros hombres de don Francisco aparecían en el borde del circo glaciar. «¡Ahí están!», gritó una voz que reconoció como la de Joaquín, el capataz. «¡No los dejen escapar!», ordenó don Francisco, apareciendo tras sus hombres, su rostro contorsionado por la furia y la codicia. Los 7 caballos, ahora más luz que materia, se lanzaron hacia el portal abierto. Mateo, aferrándose débilmente a Fantasma, miró atrás una última vez. Lo que vio le heló la sangre. Don Francisco había sacado un rifle de largo alcance y apuntaba directamente hacia ellos. El disparo resonó en el anfiteatro rocoso justo cuando cruzaban el umbral luminoso hacia el valle sagrado. El mundo se deshizo en luz y después se recompuso de manera diferente. Mateo sintió cómo Fantasma atravesaba el portal, llevándolo a través de un túnel de colores imposibles y sensaciones que su mente apenas podía procesar. Escuchó el disparo de don Francisco como un eco distante, y luego silencio. Cuando la luz se estabilizó y pudo enfocar nuevamente, lo que vio le robó el aliento. Se encontraban en un valle de belleza sobrenatural. Montañas de cristal rodeaban praderas de hierba plateada que ondulaba bajo un viento que transportaba música. El cielo sobre ellos no era azul, sino un caleidoscopio de colores cambiantes, con 2 soles gemelos que bañaban todo en una luz dorada. Cascadas que parecían hechas de luz líquida caían desde los acantilados, formando ríos que brillaban con todos los colores del arco iris. «El valle sagrado», susurró doña Carmen, su voz mezclada con asombro y reverencia, tal como lo describían las historias de mi abuela. Mateo, aún débil por la prueba del cristal, desmontó con ayuda de Lucía.
Fue entonces cuando notó que algo andaba mal. Un dolor agudo atravesaba su costado. «¡Estás herido!», exclamó Lucía, sus ojos abriéndose con horror al ver la mancha roja que se extendía por su camisa. «La bala», murmuró Mateo, comprendiendo que el disparo de don Francisco le había alcanzado justo al cruzar el portal. No lo sentí hasta ahora. Doña Carmen se acercó rápidamente, examinando la herida con manos experimentadas. «No es mortal», diagnosticó, «pero necesita atención inmediata». Antes de que pudieran hacer algo más, un sonido de desgarro en el aire les alertó. El portal por el que habían entrado no se había cerrado completamente y figuras oscuras comenzaban a emerger de él. «Don Francisco», gruñó doña Carmen, «ha logrado seguirnos». Efectivamente, el hacendado apareció, seguido por Joaquín y 3 hombres más, todos armados. Sus expresiones oscilaban entre el asombro por el valle y la determinación de completar su misión. «Vaya, vaya, Carmen», dijo don Francisco, recuperando la compostura. «Después de tantos años, finalmente encontraste el mítico valle que mi abuelo buscó toda su vida. Un lugar que nunca debiste conocer, Francisco», respondió la anciana, interponiéndose protectoramente entre él y los caballos. Don Francisco rió, un sonido sin humor. «¿Y qué harás para detenerme? Eres solo una vieja, un mocoso herido y una chiquilla. Mis hombres y yo tenemos las armas». Fue entonces cuando ocurrió. Los 7 caballos, que habían permanecido inusualmente quietos desde su llegada, comenzaron a transformarse por completo. Sus cuerpos físicos se disolvieron en pura luz y energía, revelando sus verdaderas formas. Seres majestuosos que combinaban rasgos equinos con manifestaciones etéreas de los elementos que representaban. Cenizo, el guardián del tiempo, se convirtió en un ser plateado atravesado por líneas doradas que marcaban el fluir temporal. Dominó, guardián de la tierra, tomó la forma de un caballo hecho de roca viva y cristales centelleantes. Luna y Canela, las guardianas de la vida y el fuego, se transformaron en criaturas de luz verde pulsante y llamas danzantes, respectivamente. Trueno y Relámpago se convirtieron en seres hechos de tormenta y electricidad pura, mientras Fantasma, la guardiana del agua, adoptó una forma fluida como un río viviente. Los hombres de don Francisco retrocedieron, aterrorizados ante la visión. «¡Disparen!», ordenó el hacendado, aunque su propia voz temblaba. «Son solo trucos de luz». Joaquín levantó su rifle, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Dominó golpeó el suelo con sus cascos de cristal. La tierra bajo los pies de los invasores se onduló como agua, haciéndoles perder el equilibrio. Las armas cayeron de sus manos. «Este valle no te pertenece, Francisco Mendoza». La voz de doña Carmen había cambiado, resonando con poder ancestral. «Ni a ti ni a ningún hombre que busque poseerlo por codicia». Los 7 guardianes formaron un círculo alrededor de los intrusos, sus formas elementales desplegando un poder que hacía vibrar el aire mismo. «Te advertí hace 30 años que algunos secretos debían permanecer ocultos», continuó doña Carmen. «Te ofrecí amistad y la rechazaste por ambición. Me arrebataste mi tierra, pero no pudiste quitarme mi conexión con los guardianes». Don Francisco, por primera vez en su vida, pareció verdaderamente asustado. ¿Qué son estas criaturas?» «Son los protectores del equilibrio», respondió ella. «Han existido desde que estas montañas eran jóvenes, tomando forma equina para caminar entre los humanos. Han elegido a Mateo como su nuevo guardián, como me eligieron a mí hace décadas». Mateo, a pesar del dolor de su herida, sintió una calidez extenderse desde su corazón. Las palabras de doña Carmen confirmaban lo que había sentido desde que liberó a los caballos.
una conexión que iba más allá de lo explicable. Cenizo, ahora en su forma de guardián del tiempo, se acercó a Mateo. Sus ojos, galaxias en miniatura, miraron directamente a los suyos. Sin palabras, Mateo comprendió. El guardián le ofrecía sanar su herida, pero el proceso crearía un vínculo permanente entre ellos. Sí, susurró Mateo, lo acepto. El ser de luz plateada tocó con su hocico etéreo la herida de Mateo. Un frío intenso, seguido de calor, recorrió su cuerpo. La bala salió de la herida, desintegrándose en polvo dorado, y la piel se cerró sin dejar cicatriz. Pero algo más había cambiado. Mateo podía sentirlo. Una parte de Cenizo ahora vivía en él, y una parte de él en Cenizo, un vínculo inquebrantable. Don Francisco, viendo lo sucedido, pasó del miedo a la codicia en un instante. «Podemos llegar a un acuerdo», propuso, su voz melosa. «Este poder, esta magia, podríamos compartirla. Imagina lo que podríamos hacer si trabajamos juntos». «Nunca entendiste, ¿verdad?», dijo doña Carmen, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Este poder no es para poseer o explotar, es para proteger, para mantener el equilibrio». Fantasma, en su forma acuosa, fluyó hacia el portal abierto. Con un movimiento grácil comenzó a sellarlo, cerrando el pasaje al mundo exterior. «¡No!», gritó don Francisco, corriendo hacia la abertura que se cerraba rápidamente. «¡No pueden dejarme aquí!». «No lo haremos», dijo Mateo, encontrando su voz y su determinación. «Parecerás devuelto a tu mundo, Francisco Mendoza, pero no recordarás este lugar ni cómo encontrarlo, y dejarás en paz estas tierras y a quienes las protegen». Los 7 guardianes unieron sus poderes, creando un remolino de energía elemental alrededor de don Francisco y sus hombres. Luces de todos los colores danzaron sobre ellos y sus expresiones pasaron del miedo a la confusión y finalmente a una calma vacía. Canela, la guardiana del fuego, abrió un pequeño portal hacia el mundo exterior diferente del que habían utilizado para entrar. Los hombres, como sonámbulos, lo atravesaron uno por uno, sus mentes limpiadas de todo recuerdo del Valle Sagrado. Cuando el último de ellos desapareció y el portal se cerró tras ellos, un silencio de paz descendió sobre el valle. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Mateo, sintiendo tanto alivio como incertidumbre. Doña Carmen sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «El Valle Sagrado existe fuera del tiempo normal», explicó. «Unos días aquí pueden ser meses en nuestro mundo. Los guardianes permanecerán aquí, recuperando su fuerza, hasta que sean necesarios nuevamente». «¿Y nosotros?», preguntó Lucía, tomando la mano de su abuela. «Tú y yo debemos regresar», respondió doña Carmen. «Nuestra tarea en el mundo exterior no ha terminado. Hay tierras que proteger, conocimientos que preservar para futuras generaciones». Se volvió hacia Mateo, sus ojos brillando con sabiduría ancestral. «En cuanto a ti, Mateo Sánchez, la decisión es tuya. Puedes regresar con nosotras o quedarte aquí como guardián del valle. Cenizo ha compartido su esencia contigo. Ahora puedes existir en ambos reinos». Mateo miró a los 7 guardianes, seres de luz y poder elemental, que le habían mostrado un mundo más allá de lo imaginable. Luego pensó en el mundo exterior, con sus injusticias y bellezas, sus penas y alegrías. «Quiero hacer lo que hacen los guardianes», decidió finalmente. «Proteger el equilibrio. Si puedo existir en ambos mundos, entonces eso es lo que haré. Seré un puente entre ellos». Los guardianes relincharon su aprobación, un sonido que era más música que ruido. Doña Carmen asintió, orgullosa. Un sabio equilibrio, digno de quien ha sido elegido por los 7. Días después,
que bien podrían haber sido semanas en el mundo exterior, doña Carmen y Lucía se preparaban para regresar. Fantasma creó un portal seguro que las llevaría exactamente al momento y lugar adecuados. «Te esperaremos», dijo Lucía abrazando a Mateo. «Cuídate, guardián, y ustedes también», respondió él, sintiendo cómo la sabiduría de Cenizo fluía a través de su vínculo, dándole una comprensión que iba más allá de sus años. Cuando las dos mujeres cruzaron el portal, Mateo se volvió hacia los 7 guardianes, que habían retomado parcialmente su forma equina, aunque ahora con una cualidad etérea que revelaba su verdadera naturaleza. «Tenemos trabajo que hacer», dijo, montando sobre Cenizo. «Hay equilibrios que restaurar y proteger». Mientras cabalgaban hacia las montañas de cristal, bajo los 2 soles gemelos del Valle Sagrado, Mateo comprendió que lo que don Francisco había considerado caballos inútiles eran en realidad los seres más valiosos y poderosos que jamás habían pisado la tierra. Y él, un simple huérfano, un mozo de cuadra que había actuado siguiendo los dictados de su corazón, ahora formaba parte de algo eterno, algo que trascendía el tiempo y el espacio, algo que ninguna riqueza material podría jamás igualar.